¿Qué tal? Buenas tardes. Pues vamos a iniciar el capítulo, la segunda parte del capítulo 3 del dinero. Vamos a estar platicando acerca de cómo surge y cómo tiene diferentes funciones el dinero. En este caso, Marx lo que nos plantea es una metamorfosis de las mercancías, es un desdoblamiento que se va dando, que tiene, digamos, el desarrollo o el ciclo que cumplen ciertas mercancías. Incluso llega a hablar Marx de circuito, creo que en el tomo 2 hace unas analogías con el circuito eléctrico y logra hacer estas analogías porque es lo más avanzado que estaba en cuanto a descubrimientos de su época. Entonces, yo lo que analizo de este capítulo y lo dejo un poquito más claro, o al menos Marx lo va a dejar más claro a partir del tomo 2. Este capítulo es como una introducción al tomo 2, donde Marx ya empieza a hablar de la circulación, prácticamente está hablando todo el tomo 2 de la circulación de las mercancías, pero aquí empieza a hablar de esa, digamos que esa primera fase de la circulación de mercancías. Entonces vamos a la segunda función. Ya habíamos visto en la clase pasada que dio Víctor que había una incongruencia cuantitativa entre el precio y el valor, o el valor y el precio, y una incongruencia cualitativa. Marx se preguntaba cómo es posible que cuestiones incluso subjetivas como el honor, la conciencia, se pudieran tener un precio. Eso lo vimos a partir de la exposición que nos dio el compañero Víctor. Ahí nos quedamos, estuvimos analizando. Luego hubo una pregunta acerca del dinero como mercancía o dinero crediticio. Eso luego nosotros lo vamos a tener que resolver, no lo vamos a resolver quizás ni en el tomo 1, sino hasta el tomo 2 o el tomo 3, porque es una de las cuestiones que está hoy muy en boga. Entonces, lo dejo nada más por si alguien de los que nos esté escuchando tiene esa duda de, bueno, ¿qué pasa si Marx tomó el oro como la mercancía dineraria? Porque eso es lo que se utilizaba en su época y ahora es el dinero crediticio y las cuestiones de deuda, etcétera, etcétera. Yo en lo que voy leído del tomo 2 aparece, pero todavía Marx nos dice, todavía no es momento de analizar eso. Hasta el capítulo 4 que voy, Marx todavía no lo ha analizado lo que es el dinero crediticio del tomo 2. Así que imagínense, nos falta bastante recorrido. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Yo tuve que entrarle de este apartado, lo tenía Steven, pero tuvo una complicación. Nos dice al inicio Marx, dice la metamorfosis de las mercancías. El proceso en que se intercambian las mercancías implica relaciones contradictorias, recíprocamente excluyentes. El desarrollo de la mercancía no suprime esas contradicciones, mas engendra la forma en que pueden moverse. Aquí lo que Marx nos intenta o nos está alertando es, vimos un proceso en el que se intercambian mercancías y esto de manera implica relaciones contradictorias. Lo que se intenta ocultar con el dinero o el uso del dinero, nos va a decir Marx en el tomo 2, es el valor de uso de las mercancías. Deja tener, o de los objetos, el valor de uso se borra por la cuestión del dinero. Es lo que Marx incluso, nosotros ya habíamos hablado de esto, lo habíamos vislumbrado o lo estábamos viendo
pero ya lo va a dejar más claro en el tomo 2. Aquí lo que Marx nos dice es que son relaciones contradictorias, recíprocamente excluyentes. Entonces, ese desarrollo que tiene la mercancía no suprime esas contradicciones, sino que engendra la forma en la que pueden moverse. Como Marx nos está hablando de las distintas formas en las que toma o las que toma esa circulación de mercancías. Habíamos nosotros hablado al principio del trueque, que era 20 varas de lienzo, una levita, y se intercambiaban y no estaba el dinero de por medio. Entonces, ese tipo de relaciones directas, por llamarle de alguna forma, relaciones directas, se nos presentaba o Marx las veía como pues, el intercambio, la forma simple del valor. Luego fuimos avanzando a las formas más complejas, pero seguían siendo formas de lo mismo, de cómo te asignas el trabajo, cómo te vas, cómo la sociedad asigna su cuota de trabajo a los distintos y a las distintas personas o productores que están dentro de ese metabolismo social. Sin embargo, cuando surge el dinero, o cómo surge el dinero, o estaba en potencia ese dinero, nosotros lo vimos, los que nos han estado siguiendo, vimos que hay una potencia dentro de esas relaciones, por llamarles de alguna forma más simples. En intercambio, te doy 20 varas de lienzo, me das una chaqueta. Ese tipo de relaciones que tú las puedes observar. Cuando surge el dinero, hay en cierta forma, un misticismo, porque el dinero empieza a entrar a esa ecuación y encubre los valores de uso. Es lo que, y por eso surgen esas incongruencias cuantitativas entre el precio y el valor que vimos en el apartado anterior. Entonces, vamos a continuar. Ahorita ahorita de todos modos vamos a entrar a leer directamente. A ver. Bueno, luego nos dice Marx, ¿es este en general el método por el cual se resuelven las contradicciones reales? Constituye una contradicción, por ejemplo, que un cuerpo caiga constantemente sobre otro y que con igual constancia se distancie del mismo. La elipse es una de las formas de movimiento en que esta contradicción se realiza y al mismo tiempo se resuelve. Aquí nos está planteando Marx, siempre Marx poniéndonos ejemplos de la cuestión matemática. Acuérdense que Marx había estudiado matemáticas, había estudiado un poco de física también y estaba enterado de todos los avances de su época y decide, bueno, ponernos siempre analogías con cuestiones matemáticas, con incluso, bueno, ya saben que tenía un gran conocimiento de la literatura, así que aquí me gustaría plantearlo con ustedes, qué bueno que ya vino Víctor, vino Calet, acaban de incorporarse. Aquí me gustaría plantearlo con ustedes, cómo es que se pueden resolver esas contradicciones. La contradicción del mismo dinero o la forma dinero, cómo se resuelve dentro de la sociedad, cómo puede una sociedad existir con la forma dinero y que eso esté, digamos, encubriendo otro tipo de relaciones que serían más directas, no sé si exactamente directas, pero que serían más directas. Entonces, el ejemplo del elipse es un ejemplo de una contradicción que se resuelve. No sé si alguien por ahí tiene más conocimiento y quiere decir algo acerca de esto, del elipse, o quiere comentar algo. Abrimos una breve ronda de comentarios. Víctor, no sé si ya estás aquí, ¿quieres comentar algo?
No sé si alcanzaste a escuchar. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? te subo. Pues con respecto al elipsis, pues eso es interpretación mía, que valga declarar que puedo estar, digamos, omitiendo o siendo impreciso con la cuestión del elipsis y de las contradicciones, y es que si vemos bien la figura, una elipsis es un punto que da un giro y y se encuentra en el mismo punto, que es en el punto donde se unen, ¿cierto? Entonces ahí, utilizando un poco pues como la figura, o más bien la imagen que nos presentan más, yo creería es que esta metáfora lo que hace decir es que las contradicciones que genera esa diferenciación que entre precio, en términos de que el precio de una mercancía es el valor manifestado en la mercancía de dinero, y el valor pues es el tiempo, trabajo realmente necesario, que se van separando y distanciando hasta el punto de que pueda haber un momento donde el precio no coincida con el valor. Eso es plenamente posible. Y esa contradicción no genera como una reputación, porque esa contradicción es inherente al sistema de mercancías que parte del valor y luego se convierte en precio. Cuando aparece el dinero se desarrolla esa mercancía de dinero que va mediando todas las cosas. Entonces, como que lo que en un principio era una cosa distinta, el valor, por la mediación del precio que se va distanciando y se va diferenciando, vuelve al mismo punto, y es cuando hay una coincidencia entre valor y precio que hace que uno pueda ver. De escuchar, Víctor, a ver, no sé si te alejaste o alguien lo está escuchando. No, se le fue la señal. Se le fue el sonido, sí. Estaba muy interesante lo que estaba planteando. A ver, ahorita le mando un mensaje, pero igual, no sé, Juan, ¿quieres comentarnos algo del inicio? Inicia fuerte, Marx inicia fuerte aquí este apartado. ¿Cómo ves? O Calet, o... Dale, Víctor. Aquí la cuestión ¿Me es... escuchan? Ajá. A ver. Termina así, se te caíste, pero ya estás aquí arriba, dale. Ahora sí. Ahora sí, dale. Entonces lo que está diciendo es, aquí es interpretación mía, de nuevo, puedo estar exagerando, puedo estar, digamos, llevando muy el ejemplo a una interpretación que no corresponde, porque puedo estar faltando pues como a ciertos conceptos geométricos. Pero en mi interpretación o en mi lectura, el ejemplo o el símil que quiere hacer Marx con el elipsis en términos de la mercancía, yo lo interpreto como lo siguiente. Si ustedes ven una figura de un elipsis o van mudando, es un punto que lo van girando una cantidad de grados determinados hasta que vuelve al mismo lugar, es decir, vuelve al mismo punto. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto en términos de las contradicciones? Entonces, se supone que el valor y el precio están relacionados, el valor siendo el trabajo socialmente necesario para producir una mercancía determinada, y el precio es el valor traducido o materializado en la mercancía de dinero. Entonces, lo que en un principio se nos mostraba como distinto y se va diferenciando, el valor y el precio son dos cosas distintas, en algún punto confluyen, que ese punto de la elipsis es donde se encuentra el punto donde vuelve a sí mismo, y es cuando los valores coinciden con los precios. Eso no siempre da, y por eso está en permanente movimiento, y en algún punto vuelven y coinciden, y en otro punto vuelven a distanciarse. Eso no genera una contradicción, porque la contradicción es inherente al sistema, y eso da cuenta que la figura se rodea a sí misma, porque en esa dialogicidad de valor por un lado y precio por el otro, jamás se separan lo suficiente como para que entre eso. Y que haya una diferenciación o que valores y precios no coincidan, no hace más manifestarlo que esa mediación o ese movimiento que es propio de la circulación de mercancías. Entonces ahí vemos que la contradicción vuelve al mismo punto, es decir, el precio cuando coincide con el valor vuelve a manifestar que las mercancías son productos del trabajo y son valores. Esa es como una lectura que podíamos hacer, que a mi modo de ver da en el clavo o se aproxima para entender ese ejercicio de la elipsis, es que es un punto que gira o que lo va moviendo ciertos grados y se va distanciando del punto inicial, pero en algún punto vuelve y coincide porque da la vuelta completa. ¿Y dónde es en términos de la mercancía y el desarrollo de estas categorías? Cuando valor y precio coinciden, que no siempre pueden coincidir y que no está la contradicción, porque es propio del movimiento alejarse y volver sobre sí mismo.
o esa es mi lectura, pues no sé si la Bueno, comparto. agregándole a lo que dice Víctor, me parece muy interesante eso porque uno cuando revisa en economía, yo particularmente participo pues de un pregrado de economía. Lo que hace generalmente la economía es encontrar puntos de equilibrio. Esos puntos de equilibrio tienden a justamente rectas planas. Una cosa que manifiesta Marx, por ejemplo, con el caso de la elipse, es que justamente lo que menciona Víctor, o sea, que hay como que un movimiento que retoma también el temporalismo, eh, que habla de que, por ejemplo, los precios y sí, la mayoría de cosas no son constantes, sino que también hay como que unos cambios que se van dando entre el primer periodo y el segundo periodo. Entonces yo creo que Marx agarra eso justamente porque él tiene una obra matemática en torno al cálculo infinitesimal y él se da cuenta de que las lecturas de equilibrio que hace la economía política en general no funcionan en la realidad, porque en general es lo que dice Víctor, o sea, las cosas van cambiando a medida que van ejecutándose momentos distintos en el espacio histórico, entonces no se puede como que decir en este punto hay un equilibrio y luego el equilibrio se regresa. Eso no ocurre en la realidad. Al final termina siendo una imagen de lo que realmente está aconteciendo en el concreto y se abstrae eso en los modelos que tienden a tener grandes deficiencias y que no terminan de corresponder a lo que sucede. Excelente, excelente. Sí, de hecho, así como lo voy entendiendo, el equilibrio no existe o no puede existir, al menos como Marx lo está planteando, porque hay fases que Marx lo que hace es dividirlo en fases, digamos, hay una fase de producción, otra fase de circulación, etcétera, y puede haber crisis dentro de la fase de producción o puede haber y crisis en la fase de la circulación y luego tiene que retornar esa misma fase al inicio otra vez, etcétera, obviamente valorizando el valor, pero efectivamente da pie lo que ustedes están planteando. No lo vamos a ver aquí, pero da pie a lo que Marx esboza al menos, a las crisis. Lo que se está planteando da pie a las crisis y dice, bueno, pues es que no hay un punto de... Eso que acaban de decir, que no hay un punto de equilibrio, bueno, pues hay que decirle a todas las que están enseñando matemáticas, porque siguen enseñando matemáticas, perdón, economía, con esta cuestión de la oferta y la demanda y los precios, el punto de equilibrio, etcétera. Y entonces sí hay que realmente ya hacer algo porque no se puede seguir viendo la economía de esa forma, al menos como si fuera estuvieran en un punto o en algún punto lleguen al equilibrio, todo fuera de manera lineal. Al menos yo así lo estoy entendiendo. No sé, Juan, ¿querías comentar algo? O Yuri también, adelante. Creo que es interesante cómo inicia Marx este apartado sobre todo. Bueno, es que también hay que ver el punto sociológico histórico, ¿no? O sea, es decir, eh, cada sociedad va creando su forma de dinero y su forma de imposición. Eh, la otra vez comentaba, ¿no? Por ejemplo, cómo los españoles en el tiempo de la conquista tenían la moneda real, ¿no? Y era de plata. Y sin embargo era una imposición dentro del mismo reino. Entonces, toda mercancía o todo dinero va a estar determinado por el sistema social existente, predominante, ¿sí? Entonces, los precios van a variar dependiendo de cómo se establezca dentro de una sociedad. Y cada mercancía va a tener su propio valor dependiendo de las condiciones sociales y geográficas también, ¿no? Porque
Aquí podemos hablar de que, por ejemplo, hoy en estos tiempos hay ciertos productos que se encarecen. ¿Por qué? Porque no son su temporada, ¿sí? O hay productos que solamente en este tiempo se pueden cosechar, como por ejemplo la fresa, ¿no? Que es tiempo que se cosecha en tiempos de frío, ¿no? Entonces, todos este tipo de, podemos llamarle de contradicciones, son las que van a determinar los precios y van a determinar las condiciones de los valores de las mercancías, ¿sí? Entonces, también hay que entender que los precios, analizarlos desde una visión sociológico e históricamente hablando, ¿sí? Para poder entender cómo una mercancía se da en el mercado y cómo los precios son establecidos a partir también de las condiciones de qué tipo de moneda es la que se debe de manejar, ¿sí? Puede ser el oro o puede ser la plata. Y en este caso, regresándome al caso del real español, era de plata en ese tiempo, ¿sí? Y era una imposición por parte de los imperios, que estaba luchando también contra la moneda que era de oro de Inglaterra. Entonces, este tipo de cuestiones son las que van a determinar cierto tipo de precios y cierto tipo de valores de las mercancías. Digo, para poder entender también todo el contexto social desde lo económico, lo político, lo social y lo histórico, ¿no? Perfecto, Juan. Sí, pues vamos a dar otra, a ver, un poquito más de lectura. Muy bien. A ver. Bueno, aquí ya entramos a lo que Marx, esto lo acabo de hacer rápido, no sé, lo hice ahorita, esta parte, en la que Marx nos dice, nos pone un ejemplo y va a utilizar como siempre al famoso tejedor de lienzo y lo trae al escenario y dice, bueno, vamos a hablar del proceso de intercambio en el que se va dando en el mercado. Dice, 20 varas de lienzo tienen un precio de 2 libras esterlinas. Aquí me faltó ponerle ahí las 2 libras esterlinas. Ese fue lo que me faltó, pero bueno, no importa. Y con esas 2 libras esterlinas que están ahí en medio, simbolizando ahí las moneditas esas de oro, él como es un hombre chapado a la antigua, pues tiene ahí profundas convicciones religiosas, va y se compra una Biblia. Eso es lo que Marx nos está señalando como ejemplo en este apartado. Este proceso de intercambio de la mercancía se lleva a cabo a través de dos metamorfosis. Digamos que son contrapuestas al inicio, pero que luego se complementan entre sí. Transformación de la mercancía en dinero, que es la primera que ustedes ahí están observando, y su reconversión de dinero en mercancía. Entonces, aquí me pareció, digamos que la parte que nos hubiera faltado es ponerle aquí que son dos, mercancía, dinero, y luego dinero, mercancía. Estas fases en la metamorfosis de las mercancías son a la vez transacciones del poseedor de estas, venta o intercambio de mercancías por dinero, compra, intercambio de dinero por mercancía y unidad de ambos actos, vender para comprar. Esas tres fases, qué bueno que ustedes ya las mencionaron, ya hablaron de ello. Esas tres fases que se van dando, Marx luego lo ve como, digamos, este ciclo. También habíamos dicho al principio que parece que hay un cambio según lo que he estado leyendo, que luego ya no le llama ciclo, sino le llama circuito. En las nuevas versiones, Marx utiliza la palabra circuito porque era lo que se estaba descubriendo en esa época. El circuito de la mercancía, o no sé si circuito del capital, circuito de la mercancía, si siempre utilizó la palabra circuito, e imagino como un circuito eléctrico haciendo esa
relación con un circuito eléctrico. Eso habría que investigarlo. Hasta aquí, mercancía, dinero, mercancía, que es el proceso de intercambio en el que se da y este desdoblamiento de la mercancía en mercancía, dinero, y luego dinero, mercancía. Hasta aquí, Marx, lo que nos está esbozando es algo que parece que se da siempre así. Obviamente, cuando lleguemos al tomo 2 vamos a ver que no, que puede haber un punto en el que esta mercancía no se venda, la que ustedes están aquí observando, que él vaya al mercado, lleve su hilo o el lienzo y no se venda. Entonces ahí no se va a cumplir, digamos, el circuito no va a estar completo, o el ciclo como lo estamos viendo aquí. Entonces, Marx pone el acento en el tomo 2 de decir, bueno, puede haber un punto en el que no se realice o alguna fase. Puede ser que en la circulación no se realice o puede que la producción no se realice. Hasta aquí no sé cómo lo están planteando, cómo lo están viendo ustedes. Mercancía, dinero, mercancía, para mí es el inicio del tomo 2. Es la parte en la que luego Marx va a hablar todo el tomo 2 de la circulación de las mercancías. Sin embargo, nos aparece desde el tomo 1. Luego, ¿qué nos dice? A ver, esa primera metamorfosis, mercancía, dinero o venta, como lo he indicado en otro lugar, esto es muy importante, el salto que el valor mercantil da desde el cuerpo de la mercancía al oro es el salto mortal de la mercancía. Ese, si fracasa, dice Marx, lo que se verá chasqueada no será precisamente la mercancía, sino su poseedor. Esa frasecita hay que luego tomarla porque luego se retoma, luego la retoma más adelante y es el salto mortal de la mercancía es la primera metamorfosis y si falla, pues el que se arruina será el poseedor. Si falla aquí el tejedor en vender su lienzo o vender su producto, su mercancía, pues el que se va a estrellar contra el piso no será la mercancía, sino el tejedor en este caso. Luego nos dice, la división social del trabajo hace que el trabajo de tal poseedor sea tan unilateral como multilaterales son sus necesidades. Es por eso que su producto no le sirve más que como valor de cambio. Pero ocurre que solo como dinero puede adoptar la forma de equivalente general socialmente vigente. Y el dinero se encuentra en el bolsillo ajeno. Para extraerlo de allí es necesario que la mercancía sea ante todo valor de uso para el poseedor de dinero y por tanto que el trabajo gastado en ella lo haya sido en forma socialmente útil, o sea, acreditándose como eslabón de la división social del trabajo. Esta división social del trabajo es un organismo natural de producción cuyos hilos se han urdido y siguen urdiéndose a espaldas de los productores de mercancías. Ojo con esto, abro aquí un paréntesis porque luego pareciera que en algunos casos los productores tuvieran esa voluntad de imponer la división social del trabajo, pero Marx nos dice que no, que esto se crea a espaldas de los propios productores de mercancías. La mercancía es quizás el producto de una nueva modalidad de trabajo, la cual pretende satisfacer una necesidad recién surgida o crear por propia iniciativa una nueva. Bien puede suceder que una actividad laboral particular que ayer solo era función entre las muchas ejercidas por un mismo productor de mercancías, se desprenda de esa interconexión, se independice y por eso mismo envíe independientemente su producto parcial
en calidad de mercancía autónoma al mercado. Aquí Marx nos está diciendo o nos está hablando, voy a poner el libro para que lo puedan ver en pantalla también, hoy se me olvidó ponerlo en la pantallita. Vamos al libro. Aquí lo que Marx nos está diciendo, que alguna parte del proceso de producción también se puede independizar y se crea un ramo específico, ¿no? Se va creando otro ramo específico y surge ahí otro, como ahora surgió lo de Amazon, los Didi, los Uber, no sé cómo se llamen en otros países, Amazon, ¿no? Mercado Libre, todo esto que parece que ya se independizó, que se independiza del proceso de los productores directos de la mercancía, hoy lo llevan lo envías por Amazon, lo tienes que enviar forzosamente por Amazon, por Mercado Libre, y te lo van a llevar hasta la puerta de tu casa. Ese es digamos, el proceso que se da para que la mercancía cumpla su circuito o su ciclo. Ya vemos que Amazon tiene millones, o no sé si es el más rico el de Amazon o no, pero tienen el Mercado Libre también, etcétera. Están ganando con esto. Se ha creado una especie de ramo independiente a los productores, al ramo de la producción industrial. Es otro ramo el del transporte, de la circulación, etcétera. Luego Marx en el tomo 2 lo va a decir que se produce y se consume al mismo tiempo. Lo que vende eso lo acabo de compartir el otro día en el Face, lo que vende el ramo de los transportes es eso, el mover la mercancía de un lado a otro, pero se consume al mismo tiempo que se está produciendo. Sin embargo, eso no implica que no se produzca valor, dice Marx. Hay un debate luego entre si el transporte crea o no valor. Marx en el tomo 2 dice que sí, al menos hasta lo que yo he leído. Entonces, de aquí luego nos va a decir Marx, a ver, las circunstancias bien pueden estar maduras o no para ese proceso de decisión. Hoy el producto satisface una necesidad social, tal vez mañana lo desplace total o parcialmente un tipo similar de producto. Aunque el trabajo es también, como el de nuestro tejedor eslabón, patentado de la división social del trabajo, ello en modo alguno basta todavía para garantizar el valor de uso, precisamente de sus 20 varas de lienzo. Si los tejedores que compiten con él ya han saturado la necesidad social de lienzo, que como todo lo demás tiene su medida, el producto de nuestro amigo se volverá excesivo, superfluo y por tanto inútil. A caballo regalado no se le miran los dientes, pero él no concurre al mercado para hacer obsequios o regalos. Supongamos, sin embargo, que el valor de uso de su producto satisface las exigencias y que por consiguiente la mercancía trae dinero. Pero nos preguntamos ahora, ¿cuánto dinero? La respuesta ya está anticipada en el precio de la mercancía, en el exponente de su magnitud de valor. Dejamos a un lado cualesquiera errores de cálculo puramente subjetivos que hayan cometido el poseedor de mercancías, los cuales se corrigen de inmediato, obviamente en el mercado. El poseedor tiene que haber empleado en su producto nada más que el tiempo medio de trabajo socialmente necesario. El precio de la mercancía, pues, es solo la denominación dineraria de la cantidad de trabajo social objetivada en ella. Aquí lo voy a dejar. El Marx, ¿qué nos está diciendo aquí para resumir y ser un poquito más claros? Nos dice, si este tejedor lleva su mercancía al mercado y ya está saturado el mercado, lo que luego Marx va a llamar el estómago del mercado, pues ya valió. Así de simple, por decirlo de alguna forma más a lo mexicano, ya valió, ya no va a poder vender o realizar este circuito del propio proceso de
circulación de la mercancía, ¿no? O sea, él creó, se realizó el proceso de producción, pero en la fase de la circulación, ahí no se realizó, no se pudo vender. Y entonces ahí es donde luego va Marx a mencionar más adelante que estamos en un sistema que genera, ¿no? Sobreproducción, genera, por un lado, sobreproducción, por el otro lado, pues bueno, vas creando un ejército industrial ahí de reserva, creando gente que no tiene trabajo. O sea, a unos los explotas de más y a otros los dejas sin hacer nada, ¿no? O sea, más o menos la lógica del sistema, por eso no se puede corregir desde medidas reformistas, porque esto es algo sistémico. O sea, no se corrige con la buena voluntad de algún personaje, desgraciadamente. Entonces, no sé si quieren abrir mientras busco aquí la página donde voy, una ronda de comentarios, preguntas sobre esto del estómago del mercado, sobre el salto mortal de la mercancía. Termina tu intervención y yo ya intervengo al respecto de eso. No, ya concluí esta partecita, ya la concluí esta parte. Luego voy a darle otra, pero quería abrir una ronda, al menos hasta aquí ya concluí esta parte. Bueno, en ese caso, pues yo sí tendría que decir alguna cosa interesante de ahí y es, digamos que ya se empieza a perfilar algo que va a ser muy profundo y es la interdependencia, ¿cierto? Bueno, a este punto vemos que la producción de mercancías al mercado, la circulación, cuando aparece la circulación y esta avanza y se complejiza, aparece el dinero como ese mediador de los circuitos de los que estamos hablando, pero mire, imagínense, ya se está hablando de que en el mercado se tiene que realizar el valor para poder que digamos, permanezca y se vuelva a reproducir otro circuito, y es, alguien produce mercancías para vender o intercambiar, y a eso a su vez le sirve para conseguir dinero y comprar la mercancía que necesita para la satisfacción de sus necesidades, ¿cierto? Hasta ahí, digamos, en eso, ¿no? Entonces, sí parece interesante, pues a mi modo de ver, que ya se esté perfilando algo que normalmente se dice o de manera implícita cuando se hace la subjetivación o cuando se parte de la subjetivación del valor, pareciera que no hay una dependencia, una relación mutua entre la parte comercial, es decir, el escenario de intercambios, y la parte de la producción. ¿Vale? Que Mayer nos está diciendo, si bien el valor se puede producir en el proceso de la creación de la mercancía como tal, es importante dejar claro que para poder que el valor se realice se necesita necesariamente, como parte imprescindible de un mismo proceso, que haya una esfera donde se intercambie, para poder no solamente visibilizar su valor, sino para que ese individuo que va con el fin de intercambiar esa mercancía por otras mercancías que él necesita, pueda tener o satisfacerlo. Es decir, mediado todo por el acto del intercambio, y en este caso ya con la aparición de la mercancía de dinero. Entonces hay una interdependencia. Si bien son dos momentos distintos, es claro y absolutamente necesario que se deje claro, por lo menos a este punto de la exposición, la interdependencia entre la parte de la producción, la fase donde se está produciendo la mercancía, y la parte donde se realiza, que es el intercambio, donde se visibiliza su valor, ya en este punto el precio, es decir, el valor traducido en la mercancía de dinero, y que se necesita esa para poder que el productor pueda satisfacer su necesidad, es decir, su subsistencia. Correcto, Víctor, correcto. Si algún comentario más, si no, ahorita continúo leyendo y vamos desglosando esta parte, ¿no? Lo que nos va diciendo, ya habló del salto mortal de la mercancía, habló del estómago del mercado, y aquí viene uno tercero, que es el que dice, lo que ayer era sin duda alguna el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de una vara de lienzo, deja hoy de serlo
como lo comprueba con toda diligencia el poseedor del dinero, al ver los precios fijados por diversos competidores de nuestro amigo. Para infortunio de este, existen muchos tejedores en el mundo. Supongamos por último que cada pieza de lienzo disponible en el mercado solo contiene tiempo de trabajo socialmente necesario. Puede ocurrir, sin embargo, que la suma total de esas piezas contenga tiempo de trabajo gastado de manera superflua. Aquí ya va a mencionar lo del estómago del mercado. Dice, si el estómago del mercado no puede absorber la cantidad total de lienzo al precio normal de 2 chelines por vara, ello demuestra que se consumió bajo la forma de la fabricación del lienzo una parte excesivamente grande del tiempo de trabajo social en su conjunto. El resultado es el mismo que si cada uno de los tejedores hubiera empleado en su producto individual más tiempo de trabajo que el socialmente necesario. Ojo con lo que está diciendo aquí Marx. Luego lo va a retomar y lo va a mencionar, no me acuerdo si en el capítulo 13, esto lo va a mencionar, porque dice, cuando habla de la transferencia de valor, dice, bueno, si todos tienen usos de hierro y tú como productor o como empresario capitalista decides utilizar usos de oro, pues eso no va a cambiar el precio final de tu producto. O sea, no por usar usos de oro o tener una maquinaria, bueno, en este caso los usos que se utilizan, ¿no? Para, que eran, no sé si eran de madera, y luego dice de hierro, pero luego pone el ejemplo de que si tú los vas a comprar o mandar a hacer usos de oro, no por eso vas a vender tu mercancía a un mayor precio. No, eso es a lo que más o menos se está refiriendo, según lo voy entendiendo aquí Marx. Entonces, se gasta un trabajo social, el tiempo de trabajo socialmente necesario se gasta, digamos, a lo güey, como decimos aquí en México. Lo gastan a lo güey, pero no porque lo quieran gastar a lo tonto, sino porque hay una, como produces a ciegas, si a mí me dices que voy a producir 300 pares de zapatos y nada más necesitan 50 y 250, los voy a tener que vender a menos precio, los voy a tener que dejar ahí, nadie nunca los va a comprar, los voy a tirar, pues ¿para qué los produzco, no? Pero como el sistema no hay unidad de producción y consumo, entonces se genera esto, que se gaste fuerza de trabajo, tiempo de trabajo socialmente necesario, así a lo tonto, ¿no? Y en lugar de que se utilicen lo que realmente la sociedad puede o realmente necesita. Entonces, aquí vamos a continuar, dice, aquí se aplica lo de que pagan justos por pecadores. Todo el lienzo puesto en el mercado cuenta como un artículo único, cada pieza solo como una parte alícuota. Y en realidad, el valor de cada vara individual de lienzo no es más que la concreción material de la misma cantidad socialmente determinada de trabajo humano homogéneo. Como se ve, la mercancía ama al dinero, pero nunca es manso y sereno el curso del verdadero amor. Aquí retoma, ¿no? Leyendo ahí de la literatura, retoma esta expresión, esta frase, nunca es manso y sereno el curso del verdadero amor. La mercancía ama el dinero, está buena esa frase, pero nunca es manso y sereno el curso del verdadero amor. La estructuración cuantitativa del organismo social de producción, que presenta a sus miembros dispersos en el sistema de la división del trabajo, es tan naturalmente fortuita como la cualitativa. Nuestros poseedores de mercancías descubren que la misma división del trabajo que los convierte en productores privados independientes hace que el proceso de producción y las relaciones suyas dentro de ese proceso sean independientes de ellos mismos y que la independencia recíproca entre las personas se complemente como un sistema de dependencia multilateral y propio de cosas.
Ojo con lo que está diciendo aquí Marx, ya Víctor lo había esbozado, ya lo había dicho, la multidependencia, multilateralidad, interdependencia, creo que mencionó Víctor, si no me equivoco, ahorita me corrigen. Dice, la división del trabajo convierte en mercancía el producto del trabajo y con ello torna innecesaria la transformación del mismo en dinero. A la vez hace que sea fortuito el que se logre o no esa transustanciación. Aquí, no obstante, hemos de analizar el fenómeno en estado puro, presuponiendo por ende su transcurso normal. Por lo demás, si dicho fenómeno tiene lugar pura y simplemente, si la mercancía no es invendible, pues se opera siempre el cambio de forma de la misma, por más que apartándose de la norma en ese cambio formal, pueda haberse perdido o agregado sustancia. Esto es magnitud de valor. ¿Qué nos está diciendo aquí Marx? Bueno, parte Marx de que la mercancía o el ciclo se va a realizar, parte de que el ciclo mercancía, dinero, mercancía se va a cumplir y no que va a quedar incompleto o se va a trastocar, digamos, por ser invendible la mercancía. Si no se puede vender, entonces ahí eso no lo está analizando aquí Marx, pero sí en el tomo 2 lo va a estar analizando. Comentarios, a ver, algún comentario, ronda de comentarios, los escuchamos. ¿Quieren comentar algo? Esa remarcación más atrás del trabajo socialmente necesario puede estar también contenido el asunto del trabajo abstracto en relación al trabajo concreto, porque se gesta un trabajo, esa actividad productiva conduce a la creación de algo, pero al final de todo termina como un medio cuantificado, es decir, para el capital. Creo que por ahí se puede ir tocando porque esa sobreoferta, que bueno, llamémosle sobreoferta, creo que Marx no se refiere a ello como sobreoferta. En el capitalismo puede estar también mediado por un asunto sí, de que se ejercita, se podría decir, se ejercita el trabajo socialmente necesario, pero se delega hacia el lugar equivocado. Y puede ser que ahí se puede establecer el asunto de la planificación porque hay que buscar estos relativos puntos donde se pueda como que generar producción en la medida de lo que se requiere, de lo que se necesita, no en la medida de simplemente producir hacia la sobreoferta. No sé si lo vean por ahí, yo lo veo por ahí en ese sentido. Bueno, no, yo quiero intervenir ahí tal vez para dar luz sobre eso. Pues es que el asunto es que en el capitalismo, y creo que lo mencionaba, si no estoy mal, Antonio, y hay un principio básico que hace imposible que bajo el capitalismo, pues al menos como lo entiende Marx en su época, que es el capitalismo de libre competencia, ya con el monopolio pues aparecerán otras figuras, pero aún así se sigue produciendo en una situación a ciegas, es decir, con incertidumbre. No se utilizan medidas correctas porque se parte de la idea de que es el mercado como una especie de sujeto activo del proceso de producción quien debe establecer, digamos, la relación entre mercancías producidas y consumo efectivo, o, como lo estás diciendo tú, entre oferta y demanda. Entonces, ¿eso qué implica? Que básicamente esa sobreoferta es prácticamente inevitable. Para poder que haya una, digamos, coincidencia entre producción y consumo, tendríamos que estar viendo o una economía de transición o periodos muy específicos de la economía capitalista donde la intervención estatal obliga a una coincidencia accidental entre la oferta y la demanda. Pero, como bien lo decías vos, compañero, para que eso suceda y para que haya esa coincidencia, estamos hablando de una economía que está
cambiando a otro tipo de sociedad, con otras relaciones de producción y con otra base económica, o periodos muy concretos, porque de resto se va a imperar, incluso un modo de monopolio también puede operar eso, pero con unas restricciones específicas, y va a haber siempre la tendencia a sobreproducir, o incluso en determinados momentos, dependiendo pues, de las crisis económicas, a producir muy poco. Nunca va a haber un punto intermedio de manera prolongada. Puede que en algún punto se mantenga, y es justamente ese punto donde hay coincidencias, donde el valor coincide con el precio. De lo contrario, siempre va a haber una tendencia a estar cerca, a bajar, a estar por encima, y eso depende únicamente a esa división del trabajo que separó el consumo por un lado y la producción por el otro lado, y que la circulación hace que muchas veces se pierda en trabajo socialmente necesario, en mercancías que no se consumen, que lo que hacen es terminar pues como regulando un poco el precio de mercado, pero no tiene un efecto, y ese trabajo traducido en mercancías se desperdicia. Pero básicamente es una cosa intrínseca a la división social de trabajo, a la producción privada de propietarios aislados, y que esa mediación del mercado, si bien tiene una lógica más o menos estructurada, siempre genera esa dificultad de nunca hay un punto de coincidencia de manera prolongada entre consumo efectivo y mercancías o trabajo productivo. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con esa parte. Lo otro es que la siguiente parte del texto ahonda en un tema que suele ser un problema recurrente en lo formal, y es acerca de los agentes, voy a nombrarlo una vez así, y es acerca de la dependencia, porque se somete muchas veces al análisis de independientes, se habla mucho de independientes, de individuos, pero una cosa que rescata Marx a partir de la dialéctica que nace del propio Hegel, es que él ve en su completitud a la sociedad. Él no ve meramente agentes, él habla de dependencias e interdependencias, que pues Víctor lo mencionó previamente y Antonio ya lo había dicho mucho más atrás, justamente, y eso es algo que es muy llamativo y que rompe mucho con esa lógica previa que, por ejemplo, traía los clásicos con Smith, que hablaba de egoísmos particulares. Marx no va a hablar de egoísmos particulares meramente, él va a hablar de unas interdependencias y una dependencia que determinan cómo funciona la relación de producción. Y a mí me llama mucho eso la atención, en particular de Marx. Claro, y ahí es muy importante también mencionar que si bien es parte de ese de individuos, para Marx no hay algo así como un individuo absolutamente aislado. Él hace la distinción formal de individuos porque, en efecto, cuando el productor, pongámonos en los zapatos del empresario o el productor individual, depende únicamente de su criterio individual. A lo sumo está condicionado por las dinámicas del mercado, y es que si él produce más de lo que socialmente se necesita, va a perder, o incluso produce más y no realiza en términos de la circulación, pues va a perder. Pero si hace más y esa demanda es, digamos, suplida o contrarrestada por la oferta, por la demanda efectiva, pues va a sacarle mayor provecho. Sin embargo, lo que está mostrando es que si bien es por un lado individual, esa individualidad está condicionada. Entonces no hay algo así como por fuera de. Y lo que se da cuenta es que esos mecanismos que supuestamente realzan y hablan mucho los liberales en cabeza de Smith, pero otros liberales no económicos sino políticos, de esa acción o agencia del individuo en el mundo político, pero en este caso en el mundo económico, se ve cada vez más que es una fantasmagoría, es decir, un fantasma que se proyecta en principio, pero que con una luz muy grande hace foco en lo que es dependiente, pero no muestra con contundencia y con realidad los otros mecanismos que hacen que esa luz sea más chiquita de la que realmente es decir, que esa individualidad de esa agencia está más condicionada, incluso más determinada, hasta el punto de que incluso el individuo que tiene capital y puede, digamos, hacer o usufructuarse del trabajo asalariado, también está en dependencia, no es un hombre libre. Un poquito más libre que el trabajo asalariado, pero esos mecanismos que parecieran, y ahí viene la metáfora de la mano invisible o mecanismos, digamos, materiales que condicionan, es la lógica económica que hay detrás. Entonces ahí lo interesante es, Marx está diciendo, venga, esto que yo hablo de individuo es un individuo
dependiente en un sentido específico y es en cuánto voy a producir, cuánto quiero producir. Pero realmente cuando se enfrenta al mismo momento la circulación, cuando pone en relación con la mercancía de dinero o en los intercambios y mediados por el dinero, se da cuenta que esa independencia se ve condicionada y totalmente subyugada a las dinámicas de mercado. Entonces, en ese sentido, creo que aquí la independencia es siempre en relación con él. Entonces, aquí todas las categorías para plantear la entrada son en relación. No hay algo así como categorías puramente aisladas. Todas las categorías están enlazadas, articuladas en un todo llamado sistema económico o base económica. Correcto, correcto. ¿Quién quiere comentar algún comentario? No, vamos a un apartado o un fragmento, perdón, de lo que me pareció o me parece importante del texto. Me adelanté, como vieron, un poquito, me salté unos fragmentos en los que, a mi entender, se repite el argumento, pero llegué a uno que me parece importante. Dice, el oro deviene dinero real porque las mercancías, a través de su enajenación generalizada, lo convierten en la figura de uso efectivamente enajenada o transformada de ellas mismas, y por tanto en su figura efectiva de valor. En su figura de valor, la mercancía hace desaparecer todas las huellas de su valor de uso natural y del trabajo útil particular al que debe su origen, para devenir esa crisálida que es solo concreción material social uniforme de trabajo humano indiferenciado. El aspecto exterior del dinero, pues, no da margen para descubrir de qué tipo era la mercancía convertida en él. Y esto fue algo que mencionamos al inicio cuando estábamos Juan y Yuri, me parece, estábamos hablando de la presentación que se hizo. Decíamos, el dinero, y esto lo va a mencionar en el tomo 2, el dinero encubre, por decirlo de alguna forma, el valor de uso de los objetos o en este caso de las mercancías, y aquí Marx parece que lo vuelve a decir o lo vuelve a mencionar, hace desaparecer todas las huellas de su valor de uso natural y también del trabajo útil al que debe su origen, y se convierte en, digamos que en algo generalizado, indiferenciado, que es el dinero. Pero ese dinero no nos da margen para descubrir de qué tipo era la mercancía convertida en él, ¿no? Ahí esa parte está muy profunda, muy filosófica, si quieren, si se me permite decirlo de esa forma. Bueno, todo lo que estamos viendo es filosófico también, pero y a mí me parece importante que esto se mencione y que obviamente no está resuelto, y dentro del tomo 1 no está resuelto, quizás en el tomo 2 lo intenta resolver Marx, pero como Engels es el que hace el tomo 2 y lo retoma de fragmentos, no sabemos hasta qué punto esto se pueda resolver. Lo que sí entendemos es que en el comunismo, pues obviamente no sería necesario el dinero. Al menos así como lo estoy viendo, no sé si alguien lo ve diferente. Si alguien lo ve diferente, igual puede plantearlo porque es un debate interesante. Sí, yo agrego Dale. pues aquí esto es otra literatura. Se dice que el dinero no es una medida el dinero no es una unidad de medida inventada, pero tampoco es el único que tiene valor. Es una mercancía más cuyo valor se toma de referencia para ser medida de valor del resto de mercancías. Por ahí, agregándole a lo que tú dices de que como que oculta el verdadero valor.
Y correcto. Sí, 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 perfecto. Vamos a continuar un poquito leyendo a ver qué más nos encontramos. Dice, en su forma dineraria, la una tiene exactamente la misma apariencia que la otra. Por consiguiente, bien puede ser que el dinero sea una basura, pero la basura no es dinero. Queremos suponer que las dos piezas de oro por las que nuestro tejedor enajenó su mercancía sean la figura transmutada de un cuarter de trigo. La venta de lienzo, mercancía, dinero es al propio tiempo su compra, dinero, mercancía. Pero en cuanto venta de lienzo, este proceso inicia un movimiento que desemboca en su contrario, en la compra de la Biblia. En cuanto compra de lienzo, da fin a un movimiento que comenzó con su contrario, con la venta del trigo, mercancía, dinero, lienzo, dinero. Esa primera fase de mercancía, dinero, mercancía, lienzo, dinero, Biblia, es a la vez dinero, mercancía, dinero, lienzo. La última fase de otro movimiento, mercancía, dinero, mercancía, trigo, dinero, lienzo, la primera metamorfosis de una mercancía, su transformación en dinero a partir de la forma mercantil, es siempre a la vez una segunda metamorfosis contrapuesta de otra mercancía, su transformación inversa en mercancía a partir de la forma dineraria. Luego la metamorfosis dinero-mercancía es la segunda metamorfosis o final de la mercancía, la compra. Por ser la figura enajenada de todas las demás mercancías o el producto de su enajenación general, el dinero es la mercancía absolutamente enajenable. Lee al revés todos los precios y de ese modo refleja en todos los cuerpos de las mercancías, que son así el material que se sacrifica para que el dinero llegue a ser mercancía. Al propio tiempo, los precios, los ojos con los que las mercancías se lanzan tiernas miradas de amor, le indican al dinero los límites de su capacidad de transformación, o sea, su propia cantidad. Como la mercancía desaparece al llegar a ser dinero, es imposible distinguir en la manera en que ha llegado a manos de su poseedor o qué mercancía se ha transformado en él. No tiene olor, dice Marx, ¿no? Citando ahí seguramente una referencia a la literatura, sea cual fuera su origen. Si por una parte representa una mercancía vendida, por la otra mercancías adquiribles. Aquí otra vez se nos presenta lo que hablamos. Dinero, mercancía, la compra a la vez, venta, mercancía, dinero. La metamorfosis final de una mercancía es a la vez primera metamorfosis de otra mercancía. Para nuestro tejedor, la carrera vital de su mercancía concluye con la Biblia, en la que ha reconvertido sus 2 libras, acuérdense el ejemplo que pusimos, pero el vendedor de Biblias permuta por aguardiente las 2 obtenidas del tejedor. Dinero, mercancía, la fase final de mercancía, dinero, mercancía, lienzo, dinero, Biblia, es al mismo tiempo mercancía, dinero, la primera fase de mercancía, dinero, mercancía, Biblia, dinero, aguardiente. ¿Qué nos está diciendo aquí Marx? Bueno, pues el tejedor vendió su lienzo. A ver, vamos a ponerlo aquí otra vez para que se vea más gráfico. Vendió su lienzo, le dieron 2 libras de oro o no sé, 2 dólares, 2 pesos, como quieran, para pasarlo a nuestra moneda. Y con eso se compró una Biblia, suponiendo que ese es el precio de la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí vamos bien. Pero el vendedor de Biblias inicia este proceso, el mismo que inició el tejedor, pero ahora él tiene estos 2 libras, estas 2 monedas, y con eso compra aguardiente, ¿no? Compra cerveza o lo que sea, alcohol, pero inicia otro proceso, es lo que nos está diciendo aquí Marx, que se inicia otro proceso. A ver. Es cuando, perdón, Antonio, Dale. Sí, dale. es cuando hablan sobre la circulación simple de mercancías. Por ejemplo, yo trabajo para poder comprar, no sé, pan o leche o carne, ¿no? Entonces ahí se acaba esa circulación. Pero si yo compro una mercancía para poderla vender, entonces estamos hablando de un ciclo que Marx llama, es un movimiento sin límites. Dice que
es el movimiento del capital que no tiene límites. Entonces, es esta cuestión contradictoria dentro del mismo sistema para poder entender cómo las mercancías suplen primeramente un valor de uso y por lo tanto una necesidad individual. Pero también podemos hablar de una necesidad del propio capital, que es la de seguir comprando mercancías, poderlas vender y seguir acumulando capital dentro de este mismo ciclo, ¿no? Entonces, es como, es como esta doble función de las mercancías, ¿no? Como una función simple, que es la satisfacción de necesidades, y como la de la circulación del mismo método o sistema capitalista de acumulación del propio capital, ¿no? Sería, yo creo que esta parte para poder entender este ejemplo que tú estás dando, ¿no? Perfecto, perfecto, muy, muy bien. De hecho, lo que estás diciendo, lo dijiste a mi entender mucho más claro que lo que yo estaba planteando. Y yo voy a continuar con la lectura, ya estamos concluyendo este apartado. Dice, como el productor de mercancías suministra tan solo un producto unilateral, suele venderlo en grandes cantidades, mientras que sus necesidades multilaterales lo fuerzan a repartir continuamente el precio realizado o la suma de dinero obtenida en numerosas compras. Como vemos, una venta, lo que tú estabas diciendo, desemboca en muchas compras de diferentes mercancías. La metamorfosis final de una mercancía constituye una suma de primeras metamorfosis de otras mercancías. Ahora bien, si examinamos la metamorfosis global de una mercancía, por ejemplo, de lienzo, comprobaremos ante todo que se compone de dos movimientos contrapuestos y que se complementan recíprocamente, mercancía-dinero y dinero-mercancía. Estas dos mutuaciones contrapuestas de la mercancía se llevan a cabo en dos procesos sociales antitéticos, a cargo del poseedor de mercancías y se reflejan en dos papeles económicos asumidos. Se me fue a ver, es que fui a cerrar mi puerta o están ahí haciendo más escándalo, pero a ver, dice, estas dos mutaciones contrapuestas de la mercancía se llevan a cabo en dos procesos sociales antitéticos, a cargo del poseedor de mercancías, y se reflejan en dos papeles económicos asumidos por el mismo, también contrapuestos. En cuanto sujeto activo de la venta se convierte en vendedor, en cuanto agente de la compra en comprador. Pero así como en toda mutuación de la mercancía coexisten sus dos formas, la de la mercancía y la de dinero, solo que en polos opuestos. El mismo poseedor de mercancía se enfrenta como vendedor a otro comprador y como comprador a otro vendedor. Esto es muy importante señalarlo. Luego se va a mencionar de esa forma, que hay vendedores y compradores, incluso la economía neoclásica lo menciona de esa forma. Así como la misma mercancía discurre sucesivamente por las dos mutaciones inversas de mercancía a dinero y de dinero a mercancía, el mismo poseedor de mercancías desempeña alternativamente los papeles de vendedor y comprador. No se trata pues de papeles fijos, sino que en el marco de la circulación de mercancías, los mismos constantemente cambian de personas. Lo que decía Juan, aquí estamos viendo que es algo dinámico, es el movimiento o la circulación de mercancía simple, luego se va complejizando, se va haciendo más compleja y se van cambiando. Lo que dijo Juan, que me pareció excelente, se va haciendo prácticamente algo sin límites, no sé si un ciclo o un circuito sin límites. Dice, la metamorfosis total de una mercancía lleva implícitos en su forma más simple 4 extremos y 3 personas actuantes. En primer lugar, la mercancía se enfrenta al dinero como a su figura de valor, figura que de la parte de más allá en el bolsillo ajeno, que
que dé la parte de más allá en el bolsillo ajeno. Es una cosa dotada de una contundente realidad. Al poseedor de mercancías se le enfrenta un poseedor de dinero. No bien la mercancía se transforma en dinero, esta pasa a su forma transitoria de equivalente, cuyo valor de uso o contenido existe de la parte de acá, en otros cuerpos de mercancías. Como término de la primera transformación de la mercancía, el dinero es a la vez punto de partida de la segunda. De esta suerte, el vendedor del primer acto deviene comprador en el segundo, enfrentándosele aquí a un tercer poseedor de mercancías en cuanto vendedor. Las dos fases de movimiento inversas de la metamorfosis mercantil constituyen un ciclo. Forma de mercancía, despojamiento de la forma mercantil, retorno a la misma. Sin duda, la mercancía misma está aquí antitéticamente determinada. En el punto de partida es no valor de uso para su poseedor. En el de llegada, valor de uso para aquel. De manera análoga, el dinero se presenta primero como cristalización inalterable del valor, en la que se convierte la mercancía para disolverse luego como mera forma de equivalente de la misma. Las dos metamorfosis que configuran el ciclo de una mercancía constituyen a la vez metamorfosis parciales e inversas de otras dos mercancías. La misma mercancía lienzo inaugura la serie de sus propias metamorfosis y clausura la metamorfosis total de la mercancía, de la otra mercancía del trigo. Durante su primera transmutación, o sea, la venta, desempeña esos dos papeles en persona. Por el contrario, en cuanto crisálida de oro, es decir, en el estado en que ella misma sigue el camino de toda carne, pone término a la vez a la primera metamorfosis de una tercera mercancía. Y luego nos dice, el ciclo que describe la serie de metamorfosis experimentadas por toda mercancía se enreda de manera inextricable con los ciclos de otras mercancías. Lo que estaba diciendo Juan y que creo que lo resumió a la perfección, dice, el proceso en su conjunto se presenta como circulación mercantil. Ahora, aquí parece que Marx se repite, incluso a mí me da la impresión de que se está repitiendo mucho esta parte. Puede marear a muchos el mercancía, dinero, mercancía, dinero, mercancía. Es para marear a cualquiera, la verdad. Y entonces, nosotros vamos a tratar de luego hacerlo más simple incluso. Ahorita no lo hemos hecho, pero sí debería ser más simple para que cualquiera lo entienda. Yo creo que ahí Marx hubiera hecho no sé si una corrección o algo, o tratar de plantearlo de forma más pedagógica, como dice Juan. Luego nos dice, la circulación mercantil difiere no solo formal, sino esencialmente del intercambio directo de productos. Echemos una simple mirada retrospectiva sobre lo ocurrido. El tejedor, no cabe duda, ha cambiado el lienzo por la Biblia, la mercancía propia por la ajena. Pero este fenómeno solo es real para él. El difusor de Biblias, más aficionado al calor que al frío, no pensó en que tocaba su Biblia por lienzo, tal como el tejedor nada sospecha de que trocó su lienzo por trigo. La mercancía aquí es importante, ojo con esta parte, porque dice el vendedor, digamos, difusor, me imagino que es vendedor de Biblias, dice, no pensó, cuando él estaba vendiendo su Biblia, no pensó que le estaba cambiando por lienzo, porque él no sabe. Cuando tú vas a comprar al súper, por ejemplo, vamos a suponer que hay una cajera del otro lado y tú vas y pagas, pues la cajera no sabe ni a qué, cajera o cajero, no sabe ni de qué trabajas, no sabe cómo te ganaste ese dinero, si eres un sicario, si eres un narco, si eres un profesor, si eres doctor, médico, enfermera, enfermero, no sé. Sí, estamos de acuerdo que así estamos, o sea, que así estamos en la sociedad burguesa o en el modo de producción capitalista. Marx lo está señalando, al menos como lo entiendo, lo está señalando de esa forma, de que dices, bueno, pues, el vendedor de Biblias no pensó en que tocaba su Biblia por lienzo, no pensó que cambiaba su Biblia por lienzo.
tal como el tejedor, nada sospecha, dice, de que cambió su lienzo por trigo, ¿no? Es interesante cómo lo plantea Marx, de cómo se van haciendo estas relaciones más complejas o de manera inextricable, más complejas diría yo, pero no sé. Ustedes tienen aquí voy a seguir y ya vamos a concluir. Dice, la mercancía de B sustituye a la mercancía de A, pero A y B no intercambian recíprocamente sus mercancías. Puede ocurrir en realidad que A compre mercancías a B y B a A. Aquí, bueno, Marx utiliza mucho el álgebra, ya saben que en el álgebra pues las letras pueden ser valores, entonces pues A lo está refiriendo a que A puede ser la Biblia y B, no sé, puede ser o al revés, ¿no? A puede ser la Biblia, B puede ser A el lienzo, ¿no? Y B la Biblia, etcétera. Nosotros le damos el valor a estas letras, o a estas literales, ¿no? Se diría en álgebra, pero pues Marx lo utiliza. Puede ocurrir en realidad que A compre mercancías a B y B a A. O la B y A pueden ser los compradores también, o los vendedores, o los productores, productor A, productor B. Pero esa relación especial en modo alguno está condicionada por las relaciones generales de la circulación mercantil. Por un lado, se advierte aquí cómo el intercambio de mercancías arrasa las barreras individuales y locales del intercambio de productos y hace que se desarrolle el metabolismo del trabajo humano. Por otra parte, se desenvuelve toda una serie de vinculaciones sociales de índole natural, no sujetas, ojo con eso, no sujetas al control de las personas actuantes. El tejedor puede vender lienzo solo porque el agricultor ha vendido trigo. Si Hotspur, ¿qué es Hotspur? A ver, a mí ya se me fue esto de qué es Hotspur. Si no, ahorita lo pongo otra vez, a ver, vamos a ver la nota. Apodo inglés, espuela caliente, se aplica a una persona impetuosa y reflexiva, también a una calavera. Es el seudónimo que se atribuye a Henry Percy, rival de Enrique IV. Ok, bueno, pues sí, es referencia a alguien de la época, me imagino. Puede vender Biblias, es porque el tejedor vendió el lienzo. El destilador puede vender aguardiente porque el otro ya ha vendido el agua de la vida eterna, etcétera. De ahí que el proceso de circulación no se agote, como ocurría con el intercambio directo de productos, en el cambio de ubicación o de manos a que están sujetos los valores de uso. Esto también es importante, lo mencionó Juan ahorita, esto que dijo el límite, ¿no? El movimiento sin límite, algo así dijo Juan, que creo que está, luego lo voy a volver a escuchar, porque creo que lo resumió. Dice, el dinero no desaparece por más que finalmente quede marginado de la serie de metamorfosis experimentada por una mercancía. Invariablemente se deposita en los puntos de la circulación que las mercancías dejan libres. Tomemos como ejemplo la metamorfosis global del lienzo, dinero, Biblia. Primero sale de la circulación el lienzo, lo sustituye el dinero, luego sale la Biblia, la sustituye el dinero. El reemplazo de una mercancía por otra deja siempre la mercancía dineraria en manos de un tercero. La circulación constantemente exuda dinero. Ojo con esta parte también, porque aquí lo que Marx está diciendo es, a ver, aquí lo que va a cambiar es las partes finales y el inicio y el final, pero siempre será sustituido por quien tenga el dinero. Eso es importante, que luego nosotros lo vamos a estar viendo, pero ahorita es importante tenerlo en mente, al menos de manera muy general. Nada puede ser más desatinado que el dogma según el cual la circulación de mercancías implica un equilibrio necesario entre las compras y las ventas. Lo que decía Khaled, ¿no? Khaled creo que se llama, el compañero, perdón, estaba hablando del equilibrio, ¿no? Y miren, Marx aquí lo retoma. Puesto que toda venta es una compra y viceversa. Si con esto se quiere decir que el número de las ventas efectivamente llevadas a término es igual al de las compras, estamos ante una trivial tautología. Ojo con esto, ¿no? Qué importante lo que está diciendo aquí Marx.
No hay, entonces podemos concluir de nuestra lectura de hoy que no hay en la circulación de mercancías un equilibrio entre las compras y las ventas. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? O al menos yo así lo veo. Luego en el tomo 2 va a decir, bueno, no puede haber un equilibrio porque tú ya vendiste, pero no sabes cuánto tiene en el almacén el que vende tornillos y cuánto tienen en su otro almacén el que vende zapatos, etcétera. Te va a aparecer en papel que ya está vendido, pero tú no sabes cuántas ventas está realizando cada productor independiente. Volvemos a lo mismo. Como se está produciendo sin unidad a ciegas, sin unidad de producción y consumo, ahí es muy difícil determinar cuántas mercancías hay en circulación y cuántas no están en circulación. Lo que va a pasar luego con el dinero, ¿no? ¿Cuánto dinero hay en circulación? ¿Cuánto no hay? Etcétera. Entonces, más o menos, Marx ya aquí está hablando o esbozando un tema que será muy importante para el futuro de lo que nosotros vamos a estar viendo. Dice, pero lo que se pretende demostrar es que el vendedor lleva al mercado a su propio comprador. La venta y la compra son un acto idéntico en cuanto relación recíproca entre dos polarmente contrapuestas. El poseedor de mercancías y el dinero configuran dos actos contrapuestos de manera polar en cuanto a acciones de la misma persona. La identidad de venta y compra lleva implícito, por consiguiente, que la mercancía devenga inservible. Cuando arrojada en la retorta alquímica de la circulación, no surge de la misma convertida en dinero, no la vende el poseedor de mercancías y por ende no la compra el poseedor de dinero. Esa identidad implica por lo demás que si el proceso culmina debidamente, constituye un punto de reposo, un periodo en la vida de la mercancía, periodo que puede prolongarse más tiempo o menos. Aquí Marx está diciendo lo que habíamos dicho, si no se vende la mercancía, ¿qué pasa en la circulación? Como la primera metamorfosis de la mercancía es a la vez venta y compra, este proceso parcial es al mismo tiempo un proceso autónomo. El comprador tiene la mercancía, el vendedor el dinero. Esto es una mercancía que conserva una forma adecuada para la circulación. Ya se presente temprano o tarde en el mercado. Nadie puede vender sin que otro compre. Ojo con eso también. Pero nadie necesita comprar inmediatamente por el solo hecho de haber vendido. Esto está interesante, lo que estaba diciendo ahorita. O sea, ¿cómo lo ponemos de ejemplo esto? Nadie necesita comprar inmediatamente por el solo hecho de haber vendido. Yo vendo, no sé, zapatos. Es un ejemplo. Tengo el dinero, pero pues no me lo voy a gastar ahorita. A lo mejor lo meto, lo guardo en el banco o lo meto inversiones, etcétera. No necesito comprar inmediatamente. Es lo que está diciendo Marx. La circulación derriba las barreras temporales, locales e individuales opuestas al intercambio de productos. Y lo hace precisamente porque cinde en la antítesis de venta y compra la identidad directa existente aquí entre enajenar el producto del trabajo propio y adquirir el producto del trabajo ajeno. Al final lo que está en juego es esto, enajenar el producto del trabajo propio y adquirir el producto del trabajo ajeno. El hecho de que los procesos que se contraponen autónomamente configuren una unidad interna significa asimismo que su unidad interna se mueve en medio de antítesis externas. Si la autonomización externa de aspectos que en lo interno no son autónomos y no lo son porque se complementan uno a otro, se prolonga hasta cierto punto, la unidad interna se abre paso violentamente, se impone por medio de una crisis. Lo que habíamos dicho al principio, Marx aquí está ya planteando las crisis, ya está vislumbrando las crisis y lo que será el futuro de el modo de producción capitalista, que es un modo de producción que tiene como forma necesaria el hecho de que surjan crisis o que se desarrollen crisis, ya sea en el proceso de circulación o en el proceso de producción.
La antítesis inmanente a la mercancía, valor de uso y valor, trabajo privado, que a la vez tiene que presentarse como trabajo directamente social, trabajo específico y concreto, que al mismo tiempo cuenta únicamente como general y abstracto, personificación de la cosa y cosificación de las personas. Esa contradicción inmanente adopta sus formas más evolucionadas de movimiento en la antítesis de la metamorfosis mercantil. Estas formas entrañan la posibilidad, pero únicamente la posibilidad, de las crisis. Para que dicha posibilidad se desarrolle, convirtiéndose en realidad, se requiere todo un conjunto de condiciones que aún no existen en modo alguno en el plano de la circulación simple de mercancías. Y aquí termina. Como mediador en la circulación mercantil, el dinero asume la función de medio de circulación. Entonces, el dinero, ya vimos otra función, Víctor nos habló de una, que era medida de los valores. Segunda función del dinero, ser medio de circulación. ¿Para qué? Pues para que circulen las propias mercancías, ¿no? Hasta ahí aquí termina el capítulo. Abrimos una ronda si quieren de comentarios y ya nos vamos si quieren a descansar. Si hay algo que decir. Yo creo que aquí Marx, la verdad, fue muy contundente. Adelante los que quieran comentar algo. Yo ya concluí A mí la me lectura. parece, sí, a mí me parece muy interesante una cosa, y es que se desprecia mucho Marx modernamente en círculos académicos que no lo han leído. Y, por ejemplo, el tema de la información, aquí ya hablaba Marx del tema de la información, que luego, por ejemplo, sería premio Nobel de Economía en lo moderno. Es decir, si uno no conoce el asunto de cómo están mediándose, digamos, el almacén de la empresa que está al lado, de lo que está vendiendo, de lo que está comprando, hay un problema de información ahí. Llega Keynes, por ejemplo, y trata de remediar eso en macroeconomía. Luego, más adelante, se tocan dentro de los modelos el tema de la completitud y las asimetrías de información. Pero Marx ya venía hablando de que había un problema de información. Para que se geste una, una, una sociedad postcapitalista, se requiere cada vez más de información. Y justamente cuantos más se va gestando esa información, uno se va dando cuenta que detrás hay unos acontecimientos detrás que pues, se desconocen. Al final hoy estamos en una época repleta de datos, repleta de estadísticas y incluso así, ya habían como que unos acercamientos contundentes desde el marxismo de que, venga, por acá podemos ir tomándolo de forma muy interesante y que yo siento que Marx lo hace de forma espectacular con lo de la circulación del dinero, porque hoy está muy presente, en especial cuando uno hace lecturas sobre los bancos centrales que están muy, pero muy metidos en la oferta monetaria. Hace poco venía revisando la correspondencia que tocaron Marx y Engels, y Marx le decía algo así como que si en ciertas condiciones donde el plusvalor ocurría esto respecto al plusvalor, y llegaba a unas conclusiones que llega también Friedman un poco más después, por ahí entre los 80 con la escuela, esa escuela de por allá. Y se me hacía muy llamativo porque ya había como que una noción de que para dónde se estaba dirigiendo y que luego Lenin discutiría justamente en el Capital como en su fase superior. Entonces, si uno hace estas lecturas y uno se retroalimenta de lo que está aconteciendo ahora, pues, hay una precognición tremenda, tremenda de parte de Carr hacia lo que hoy la economía asume como normalidad. Eso quería decir, es más que todo como enaltecer un poco más la figura de Marx al final del día. Gracias, Khaled. Sí, buen comentario, buena observación también. Es justo y necesario que
que se retome a Marx, al menos en su lectura. Adelante, no sé, Sirio, que se incorpora, Marcel y Luis Fer, que no tengo el gusto de conocerlo, pero bienvenido. Y Yuri, si quieren comentar algo, estamos en esta ronda de comentarios, participación, lo que quieran comentar, la verdad que es participación libre. A ver, Tony, yo nomás quisiera, terminar con una frase que dice Marx, ¿no? Dice, entonces, no se debe de considerar el valor de uso como finalidad inmediata del capitalista, ¿sí? Tampoco la ganancia aislada, sino el movimiento incesante de la ganancia. Es decir, es lo que hemos estado hablando, ¿no? O sea, el capitalista va a seguir vendiendo sus mercancías, otro capitalista las va a comprar y las va a seguir vendiendo y así. Esto es un ir y venir de mercancías con la única finalidad de poder seguir con la acumulación de capital, ¿no? No es entonces la satisfacción del valor de uso de una mercancía el final del capitalismo, del propio capitalista, ¿no? Sino seguirlas vendiendo. Entonces, esto es parte del propio sistema capitalista que siga circulando la mercancía y siga atesorando el capital, el propio capitalista, ¿no? Entonces, esto es una parte fundamental de Marx que nos explica, ¿no? De esto de la circulación de las mercancías y de cómo el dinero va a ser parte fundamental para este proceso, ¿no? Yo aquí terminaría con eso. Excelente, Juan. Sí, eso que acabas de decir justamente lo dice Marx en el tomo 2, en los primeros 3 capítulos. Así como lo mencionaste, ya explícitamente Marx dice, no es la finalidad del capitalista el valor de uso, sino el valor de valorizar el valor o el valor de cambio, algo así. Tengo que revisarlo, pero justo lo dice efectivamente. No sé por qué se tardó tanto hasta el tomo 2. Me imagino porque la conclusión lo iba llevando hasta allá, pero sí, efectivamente. Adelante, quien guste hacer comentarios, estamos en comentarios finales de la lectura, pero adelante. Participación libre para quien guste comentarnos, sugerencias, reflexiones. Yo solamente un comentario y ya cierro mi... Bueno, no, yo creo que este capítulo nos deja ver entrever la complejización de la que yo hablaba la sesión pasada en términos de lo que implica el dinero, cuál es su función, el efecto. Y el efecto no sobre la circulación en general, sino sobre la transfiguración del valor, que aparece ya en otra forma, traducido en mercancía y dinero, pero también implica que todas van a traducirse o materializarse en dinero para luego hablar y mantener en función el mercado. Recuerden que si algo debemos caracterizar el mercado como escenario de intercambio o escenario económico en este caso, es que siempre está en movimiento. De ahí que, por ejemplo, la figura del elipsis, volviendo al ejemplo que da Marx, es algo que gira al infinito sobre un mismo contorno, que es un punto, que es el valor, y luego en distintos puntos y momentos, pero ese giro una vez llega al punto inicial, vuelve e inicia, así hasta al infinito, pues en términos al menos de proyección. Y eso va a implicar que permanentemente lo que nosotros pensamos es un inicio de algo, es la finalización de otro y se va entrelazando, generando una interdependencia en todos los ciclos de intercambio. De ahí que entre más esté en movimiento, mejor, porque más se afianzan las relaciones mercantiles y más el sistema económico cuya base es esa relación de producción determinada, la división en productores individuales que se median a través del intercambio, va a fortalecer y consolidar esa base de relaciones, que es lo que genera pues una estabilidad entre comillas dentro de la inestabilidad que es el proceso de producción y distribución en el sistema capitalista. Entonces, que nos quede claro pues que el dinero es el inicio de una complejización, pero una complejización que implica, entre otras cosas, un mayor grado de actividad en el mundo del intercambio.
Perfecto, Víctor, sí, adelante, quien guste, comentarios de cierre y lo que quieran plantear, preguntar, comentar, reflexiones. Si no, pues ya vamos cerrando. Si no hay comentarios, vamos cerrando y quedamos pendientes. Queda a partir del curso del dinero para la próxima sesión. Debe ser el domingo, ya lo pasamos al domingo a mediodía para que no haya fallas o haya las menos posibles. De parte de nosotros, me refiero. Curso del dinero. Voy a tratar de avanzar quizás un poquito más rápido en lo siguiente, lo que viene, el curso del dinero y todo lo demás. A ver si se puede. Si no, pues seguimos así, de esta forma lenta. Al menos creo que nos sirve para ir comentando bastante el texto y fue muy nutritivo el espacio de hoy. Pues les mando un saludo, que disfruten su domingo o fin de semana. Ya saben las fechas aquí en México acaban de pasar el Día de Muertos, entonces hay fiestas por todos lados. Pues que estén bien. Gracias por venir, por participar. A Yuri, Luis Fer, Marcel, Sirio, Calet, Xochitl, que se acaba de incorporar, pero queda grabado. Ahí te lo mando lo voy a subir a YouTube al rato, entonces ahí lo vas a poder ver completo. Juan, Víctor, pues bueno, gracias compañeros, buenas tardes. Hasta Nos luego, con vemos. gusto. Gracias, hasta luego, nos vemos.